Bendiga, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? Bendiciones para todos. Vamos a terminar la lección número 3, la última parte, se trata de liberación. Así que bueno, mucho éxito en este último, así pasamos a la 4 después, ¿sí? Se nos ha hecho un poquito extenso, pero vamos a tratar de meditar cada una de las partes porque son importantes, ¿sí? Esta parte que es liberación es lo que encierra, digamos, todas las otras partes, la parte 1, 2, 3 y esta 4 de la número 3, ¿no es cierto? De la lección número 3. Porque las otras vendrían a ser, o sea, hablaba de de las maldiciones autoimpuestas, generacionales, y esta es liberación, que es necesaria la liberación. Aprendimos lo que eran las maldiciones, ahora vamos a saber cómo debo liberarme de esas maldiciones, ¿sí? Así que, bueno, toma nota y agarra la Biblia y vos lo vas a leer completo, ¿sí? Yo te voy a leer un pedacito prácticamente para poderlo hacer más cortito. Así que bueno, la pregunta ¿es posible que si tengo a Dios en mi vida aún necesite liberación? ¿Acaso puede vivir el Espíritu Santo con algún espíritu demoníaco? La respuesta es sí, pero ¿cómo? De la misma manera que nuestro Dios omnipotente y omnisciente llena toda la tierra y cohabita con espíritus malos que hacen sus obras diabólicas, de esa misma manera nosotros también hacemos lo mismo, ¿no es cierto? O sea, nos pasa lo mismo. Pero, por otro lado, debemos decir que el Espíritu Santo mora y llena las áreas rendidas, entregadas a su control y dominio, no las que no fueron, ¿entiende? O sea que el Espíritu Santo habita en nuestras vidas, pero también, así como Dios cohabita, que es omnipotente y omnisciente, o sea, omnipotente porque quiere decir que tiene el único Dios que tiene todo el poder y la gloria, y omnisciente es porque Él está acá escuchándonos a nosotros y a los que están abajo en la otra punta del mundo, a todos los que habitan en la tierra. Entonces es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Está con nosotros y está con todo el mundo, ¿sí? Entonces, también pasa en nuestra vida es de que nosotros tenemos al Espíritu Santo, las áreas que tenemos rendida a Él, las áreas que no están rendidas a Él, no. Entonces, en una palabra, nuestra vida es como una gran casa, que existen habitaciones limpias y otras sucias. En otra, o sea, en una palabra donde en nuestra casa tenemos varias áreas, en nuestra casa varios sectores donde algunos están más arreglados y otros menos arreglados, y tal vez incluso tenemos un lugar donde ponemos cosas que no le damos tanta importancia, y bueno, y ahí tal vez hay cosas ocultas que ni nosotros sabemos, ¿sí? Entonces en nuestra vida pasa lo mismo, que hay cosas que tenemos, áreas que no están rendidas al Señor, entonces, y ahí habitan espíritus, de los cuales nosotros, tal vez están en nosotros porque no nos hemos dado cuenta, no le hemos tomado tanta importancia y no están rendidas al Señor, pero nosotros no nos damos cuenta que allí hay espíritus, pueden ser de diferentes cosas, pueden ser de falta de perdón, de enojo, rabia, bronca, ira, que no nos deshacemos de ellas, tal vez decir falta de perdón, es muy importante perdonar de corazón, de verdad, para ser libres, la libertad viene por ahí, Nosotros perdonamos y Él nos perdona, y así es todo yo bendigo y Él me bendice, Él me bendice y yo los bendigo a los demás porque tengo la bendición de Dios, si no podría. O sea que si yo no perdono, Dios no me puede perdonar a mí. Así lo dice la palabra. Entonces es necesario limpiar nuestro corazón todos los días que vayamos a la presencia de nuestro Dios,
para que allí todas las áreas de nuestra vida estén rendidas al Señor, y desde esa manera, nosotros podemos saber que nuestra vida está plena en el Señor, ¿sí? Bueno, por un lado eso, ¿sí? Entonces debemos asegurarnos que toda nuestra vida y todas nuestras áreas estén al gobierno de Jesucristo. Y vamos a leer en Efesios 4:27. En Efesios 4:27 nos advierte que no le deis lugar al diablo, ¿sí? Así dice, léelo, después anotalo. Entonces, en las áreas no rendidas a Dios es justamente donde actúan los demonios, eso lo sabemos. En San Lucas 22:3, vamos a leerlo, y dice: y entró Satanás en Judá por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números 12, o sea, era uno de los 12 discípulos, donde entró Satanás al corazón de él, de Judá, y fue quien vendió o quien traicionó a Jesucristo, entregándolo a los soldados, ¿sí? Para que lo mataran o lo crucificaran. Así que luego vamos a leer en Hechos 5:3. Dicen que qué ocurrió en esos casos, y explíquelo. Bueno, lo anotás y lo lees y lo anotás en un cuadernito, lo que vos lees. Dice Hechos 5:3, digo. Dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea que Ananías era Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Y ellos habían vendido la heredad porque dijeron que lo querían entregar para el reino de Dios, para la obra de Dios, para entregárselo a los que estaban con Jesucristo, para que la obra de Dios pudiera extenderse sobre toda esa región, ¿sí? Entonces, todos hacían estas cosas. Entonces, el Espíritu Santo le trajo a Pedro estos al corazón de eso, de él, perdón. Le trajo, no sé si dije Jesucristo, le trajo a Pedro, ¿no es cierto? Porque toda la gente le traía a los discípulos, digamos, o a los, no me sale el nombre, bueno, apóstoles, perdón, bueno, y le llevaban el dinero para que recorrieran, ¿no es cierto?, la palabra de Dios que ellos estaban predicando, recorrieran toda esa región, ¿sí? Yo dije a Jesucristo. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? O sea, diciendo él un precio y al fin era mucho más, y él sacó una parte, creyendo que el Espíritu Santo no lo iba a descubrir, pero esto pasó así. O sea, Dios le puso en el corazón ahí a través del Espíritu Santo que Él estaba haciendo esto, y para que nosotros supiésemos hoy día que nosotros al Espíritu Santo no le podemos mentir, ni adentro de nuestra casa cuando estamos con Él en la oración, ni afuera tampoco, porque Él nos descubre a través de otras personas, ¿sí? Entonces no debemos de mentir, porque delante de Dios estamos siempre, ¿sí? Entonces, la verdad primero, porque la verdad te hace libre, y sos libre si tenés la verdad en tu boca o en tu corazón, ¿sí? O en tu mente. No mentir, no estar expectante para hacer una mentira, porque no nos sirve de nada, ¿sí? Entonces vamos a seguir con Lucas, ya lo leímos, 22:3, Hechos 5:3 leímos. Los demonios están listos para controlar parcial o totalmente la vida de aquel que le otorgue lugar, ¿sí? Nosotros le podemos dar lugar al diablo o le podemos cerrar la puerta al diablo. O sea, esto depende de nosotros. Y como ya hemos visto,
gana terreno a través de la práctica del pecado voluntario, ¿sí? O sea que el solo hecho de estar pecando nosotros es una puerta abierta a Satanás en nuestras vidas, ¿sí? Si nosotros mentimos, Satanás puede entrar a través de esa mentira, porque nosotros le damos lugar. Pero si nosotros no nos mentimos, Satanás no puede entrar en nuestras vidas, ¿eh? Entonces recordamos, de acuerdo a Lucas 4:33, ¿estar en la iglesia me da garantía de liberación, sí o no? No, no me da garantía. Yo puedo estar dentro de la iglesia, pero puedo mentir, puedo estar robando, puedo un montón de cosas. Así que el solo hecho de ir a la iglesia no me da garantía de que yo soy libre, ¿eh? Es algo más profundo la liberación, ¿sí? Ser libre es, por más que esté dentro de una cárcel, no estás preso del enemigo, sino que estás libre. O sea, podés estar dentro de una cárcel y ser libre para la gloria de Dios, tener la libertad de ser feliz y de poder vivir plenamente en la confianza y en la fe con Dios, porque eso no te lo va a quitar Satanás, ¿sí? Porque vos no le estás dando lugar al diablo, ¿eh? Acordate que ya hemos aprendido que las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. En Cristo Jesús tu vida es diferente, ¿sí? Entonces vamos a leer, dijimos, en Lucas 4:33, dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo, al cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Eso es lo que hizo. El Señor lo que hizo en ese momento es liberar a aquella persona que tenía un espíritu demoníaco, un espíritu de demonio. Entonces él quedó libre, ¿verdad? Los hijos de Dios tenemos un enemigo en potencia. Él no perderá ocasión de querer afligirnos, de oprimirnos. Así que prepárate para resistir, Y miremos en Pedro, 1 de Pedro 5:9. A ver, 1 de Pedro 5, del 8 al 9. Dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que, ¿quién es nuestro enemigo y qué pretende hacer? Entonces, en este versículo, en el 8, dice, en 1 de Pedro 5, 8, dice: es nuestro adversario el diablo. ¿Y cómo anda? Como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, esto quiere decir que nosotros tenemos un enemigo, se llama Satanás, el diablo, y él está esperando que nosotros caigamos en pecado o pequemos para que él entre en nuestra vida, ¿sí? Porque esto depende de nosotros. Si nosotros no le damos lugar al diablo, como dice allá, y ni le deis lugar al diablo, es como decir, ni te metas en ese embrollo, ni se te ocurra, no le des lugar al diablo, porque el diablo está esperando que te equivoques para poder entrar y tener el motivo para hacerte daño. Porque Dios vino a liberarnos, pero nosotros debemos de cuidar esa liberación, esa libertad, ¿sí? Entonces, en el 9 dice, de esta misma, 1 de Pedro 5, 8 al 9, me dice, según el versículo 9, que dice que debo vencer y cómo lo logro. En el 9 dice: el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos padecieron lo mismo en todo el mundo. Entonces, ¿cómo debo vencer?
estando firmes en la fe. O sea que nuestros hermanos, los que estuvieron con Jesucristo mismo y que después tuvieron que seguir solos, después cuando lo crucificaron a Jesucristo, ellos padecieron muchas cosas, padecieron por la causa de Él, pero ellos vencieron porque Dios estaba con Él, el Espíritu Santo de Dios estaba con Él. Así que no nos olvidemos que Él les dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos. No los dejaré huérfanos, sino que les dejaré al Espíritu Santo para que los guíen a toda verdad y a toda justicia, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer para no permitir que los demonios me opriman? ¿Qué debo hacer? No practicar el pecado. Escriba esa pregunta y después la responde. Así que eso está en Primera de Juan. Primera de Juan 3, 8, 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 8 al 9. Entonces dice el 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, la pregunta sería, primeramente, si Jesús echó fuera a los demonios que vivían, que debo, en las personas, ¿qué debemos hacer nosotros? A ver, y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿sí? Así que no hay que practicar el pecado. ¿Y cómo tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que él, echar fuera a los demonios. No es que nosotros vamos a hacer así nada más las cosas, ¿sí? Nosotros tenemos que orar, ayunar si es necesario, porque con esto dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. No es así nada más sin preparación, sino que tenemos que prepararnos y orar, entrar en una guerra espiritual y derribar al enemigo en caso que nuestros hijos estén de esa manera o nuestras vidas haya un área que no está rendida al Señor y echarlo fuera, ¿sí? Cuando nosotros descubrimos que hay en nosotros, echarlo fuera en el nombre de Jesús, ayunar, orar con certeza, con convicción, porque bueno, Dios es el que liberta a la persona, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero también hay una palabra que dice, pero si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres, ¿sí? Después, la otra pregunta, ¿qué dice que hizo en Hechos 10:38? Marcos 16, ya había leído ya. En Marcos 16, en Marcos 16, si Jesús echó fuera a los demonios, ¿qué debemos hacer? Eso no te lo había leído, te lo voy a leer. Por eso me había equivocado, me quedé estancada ahí, pero bueno, en Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Eso es lo que dice en el 17, y vamos a leer el 18 para que lo puedas completar. Total, ya terminamos. Y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por eso digo yo que no es así nada más poner la mano, o sea, uno tiene que ir con fe. Si tenés fe en este mismo momento y lo querés, el Espíritu Santo te dice andá y hacelo, andá y hacelo. Pero tenemos que saber que debemos prepararnos, porque es algo que debemos tener en cuenta, que si no hay áreas de nuestra vida rendidas al Señor, debemos rendirla, prepararnos, rendirnos toda nuestra vida al Señor, para que seamos primeramente nosotros libres y podamos ir a liberar a otras personas que necesitan la mano, el toque de nuestro Dios, la liberación de Dios, ¿sí?
Entonces después leemos estamos ya entrando casi en el repaso, en la última pregunta. Dice, ¿qué hizo Cristo dice en Hechos 10:38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder de Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, lo mismo que hizo Dios, haciendo que él dice que como Dios lo ungió porque estaba con él el Espíritu Santo, y con poder de Jesucristo de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, así nosotros debemos hacer también. Si sabemos que Dios está con nosotros, Dios puede hacer a través de nosotros y sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos que están por el enemigo, libertar a la gente que está esclavizada a todos estos espíritus demoníacos, ¿sí? Así que entonces no queda más que animarlo a rendir todas las áreas de su vida a los pies de Cristo, y experimentar así la liberación y la victoria. El repaso sería: ¿puede vivir demonios en la vida de un creyente? Esa es la pregunta. Usted tiene que decir sí o no. Escríbalo y ponga sí, pueden vivir. Hay que hacer, ¿qué hay que hacer para no estar controlado por los demonios? ¿Qué hay que hacer? Es simple: no pecar. Para que de los demonios no te controlen en la vida, no tenés que pecar. Por eso dicen, ni deis lugar al diablo, no peques, no le des lugar al enemigo en tu corazón para que entre y haga de tu vida una morada. ¿Qué consiguen los demonios cuando me oprimen? ¿Qué consiguen ellos? Consiguen controlarme, toman el control de mi vida. ¿Qué hizo Cristo frente a las personas oprimidas? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan este último? Él andaba haciendo bienes y liberando a las personas, sanando a los enfermos. Entonces, ¿qué hizo frente a las personas oprimidas? Dejarlos libres. Así que bueno, hasta acá ha sido el estudio. Un beso enorme para todos. Que Dios me los bendiga y los guarde a cada uno de ustedes y sea un éxito este estudio. Muchas bendiciones. Chao, chao.